Bienvenidos a El Cervatillo, el podcast educativo del Instituto Internacional de Educación Secundaria Medina Azara de Córdoba, un programa presentado y dirigido por Rafael Mendoza, el profesor del centro. Entre los años 1613 y 1620, el samurái japonés Hasekura Tsunenaga encabezó por orden de su daimyo, señor feudal Data Masamune, una misión diplomática a España, con la que ya se había establecido contacto por la época, gracias a la labor de los misioneros católicos, con la finalidad de firmar un tratado comercial. Se trataba de la conocida como Embajada Keicho, formada por 180 hombres, entre los cuales estaba el franciscano Fray Luis Sotelo. Tras un largo periplo en que cruzó el Océano Pacífico hasta Acapulco, por entonces perteneciente al Virreinato de Nueva España, siguió la marcha por tierra hasta Veracruz y embarcó de nuevo para atravesar el Océano Atlántico. La comitiva arribó por fin a San Lucas de Barrameda, desde donde prosiguió hasta Coria del Río y Sevilla, donde fue recibida y agasajada por las autoridades civiles y eclesiásticas de la capital andaluza. Pero no acababa ahí su viaje, pues tras descansar un tiempo, los nipones siguieron su expedición hacia la capital del reino para entrevistarse con Felipe III, pasando por nuestra ciudad, Córdoba y Toledo, entre otras. Allá prometería al monarca español la conversión de su reino al cristianismo, cosa que haría él mismo siendo bautizado como Felipe Francisco Hasekura, y más tarde marcharía a Roma para conocer al Papa Pablo V, solicitándole el envío de más misioneros a Japón. El próximo mes de marzo, el IEM Medina Azara recibirá por segunda vez otra embajada japonesa, en este caso de estudiantes y profesores, en un intercambio que pretende afianzar los lazos de amistad de nuestros dos países y rememorar esta auténtica aventura del pasado. Para charlar sobre el proyecto contamos hoy en los micrófonos del Cervatillo con las alumnas de cuarto de ESO, Paula Montero y Julia Serrano, además de con la directora de centro, doña Marisi López Cózar, que estuvo visitando Tokio el pasado mes de enero. Bienvenida a todas. Hola. Buenos días, muchas gracias. Bueno, Julia, ¿podrías comentarnos qué es lo que más te llamó la atención de lo que viste allí en Tokio? Bueno, primero de todo, la cultura está muy rodeada todo de religión. Todo lo tienen relacionado con la religión. Todo lo que haya en la naturaleza, animales, plantas, ellos piensan que hay un Dios y siempre tienen que estar agradecidos, todo con mucho cuidado. Antes de comer también tienen que agradecer por la comida, ya que ellos consideran que hay un Dios. Bueno, hay un dios o varios dioses, ¿no? Porque Sí. hay diferentes religiones. De hecho, tengo entendido que habéis visitado templos budistas, pero también habéis visitado templos sintoístas y también, pues, haciendo honor al viaje de los españoles, las embajadas, etcétera, templos cristianos, ¿verdad? Sí. Y algo curioso que tienen es que nosotros tenemos considerado que el Dios es bueno y el diablo es malo, pero el diablo es parte de un Dios y ese Dios, depende de cómo lo trates, te puede tratar bien o mal. Entonces no tienen ese concepto de bueno y malo, sino de cómo tú trates y agradezcas a cada Dios. Y desde luego las diferencias entre la cultura japonesa y española tienen que ser muy grandes, tiene que ser un choque cultural tremendo. Sí. Pero cuéntanos, Paula, de aquellos templos, por ejemplo, o esos parques que comentaba tu compañera, o esos barrios, ¿qué es lo que sorprende más a un español cuando llega allí? Cuando llegas allí yo creo que lo que sorprende más son las estructuras. Pero bueno, porque ya lo has visto antes en fotos y tal, y sorprende y choca. Pero, por ejemplo, la profesora que estuvo allí en Japón nos explicó que había un detalle en los templos, que era no sé si era budista o de sintoísmo, que era que tenían papeles colgados y eran como guirnaldas. Y pues nada, y eso significaba que había un dios. Y siempre había que hacer también algún ritual para entrar a los templos. Hemos estado viendo precisamente, habéis colgado muchos vídeos en las redes sociales, ¿no? Había un ritual de purificación con agua. Sí. Había que lavarse con la mano derecha, mano izquierda, también la cara. Nosotros normalmente lo que hacíamos era lavarnos las manos y luego cada templo era diferente. Por ejemplo, hubo uno en el que había que inhalar un humo para quitarte los dolores y luego pues en los diferentes templos que visitamos pues había más. Uh-huh. ¿Y qué tal el instituto, Marisi, con el que se hace el intercambio? Bueno, el instituto es un instituto con una proyección internacional importante. De hecho, está adherido a un programa internacional de la Universidad de Cambridge, ¿vale? Y además tiene una proyección también universitaria muy importante con universidades de allí cercanas de Tokio.
Y lo más importante lo que más llama la atención cuando entra al instituto es lo que les caracteriza a los japoneses, que es el gran respeto que tienen hacia todo y todas las personas. Es lo que Un yo... respeto que creo que también exigen ellos de los demás, ¿verdad? Sí, exigen en todo, ellos son tremendamente respetuosos y además que se respira nada más pisar el país, porque incluso en la frontera, cuando llegas en la aduana, el control lo hacen con muchísimo respeto, cosa que te sorprende también. Y luego, bueno, pues se respira en el aula, se respira en el tratamiento de los enseres mobiliarios que hay urbanos, en la escuela y cómo tratan ellos a todo su entorno. Tiene fama de ser muy exigente el sistema japonés. No, creo que habéis entrado en las clases también. Sí, hemos entrado y además hemos podido hablar con los chavales, con los compañeros con los que iban nuestros alumnos de intercambio. Y efectivamente, bueno, parece ser que ellos no lo respiran tanto así ahora, pero sí que es verdad que yo mirando las cosas que se daban concretamente en matemáticas, sí hay una diferencia que en geometría, por ejemplo, estaban dando geometría y en ese nivel de geometría es bastante más alto que el que nosotros, por ejemplo, impartimos en nuestro centro. Y un horario también más intensivo, quizás. El horario, lo que pasa es que ellos casi todos se quedan luego en el centro y hacen muchísimas actividades extraescolares muy diversas. Tienen muchos clubes y tienen también muchos clubes deportivos. Entonces casi todo el mundo hace actividades extraescolares en el centro y llega a su casa pues bastante tarde, ¿vale? Sí. Y bueno, ¿qué tal las familias? Porque eso tenía que ser también para hablar de ello, ¿no? No sé. Mi familia, por ejemplo, era un encanto, porque, bueno, yo me he sentido muy en familia, muy familiarizada con la madre, la hermana, el tío y, bueno, y un chico que estaba trabajando con la madre en su empresa. La madre era internacional porque había estado viviendo 3 meses en Sevilla y más tiempo en Italia, entonces se podría decir que era bastante occidental. Pero son súper respetuosos, súper atentos con todo lo que necesites, siempre te preguntan todo, siempre con esa sonrisa, y una cosa que nos choca a nosotros mucho es que todo lo hacen con mucha delicadeza. Incluso cuando te van a cobrar en tiendas, en vez de darte el billete en la mano, te señalan la mesa para que le dejes el billetito y como que te hacen una pequeña reverencia con la cabeza y cogen el dinero. O sea, en todos son como muy delicados. Muy delicados y tienen mucho protocolo. Sí. Hay un antiguo alumno del centro que ha estado trabajando allí, aprovecho para saludarlo, es Santi Caballero, que me comentaba una cosa que me llamaba a mí particularmente mucho la atención, que era que eso de inclinarse, depende del grado con el que lo haga uno de inclinación, significa más o menos respeto, ¿verdad? Sí. Una cosa muy llamativa. Y bueno, danos un poquito más de juego. Cuéntanos un poquito más cómo va eso de comer con palillos y qué tal la comida japonesa. Bueno, sinceramente yo lo pillé lo de comer con palillos al segundo día, porque me vi un tutorial de YouTube. Pero Fuente de información típica. sí, pero es bastante sencillo. Eso sí, a veces te ponen cubiertos, sobre todo para el arroz, porque cuando el arroz no está, ¿cómo se dice? Espeso, glutinado, es verdad que es muy complicado. Pero una cosa que sí nos llama un montón la atención es que ellos no usan servilletas. Usan como unas pequeñas toallitas que te las dan para antes de comer. En vez de irte al baño a lavarte las manos, te dan unas pequeñas toallitas húmedas y con eso comes. Pero claro, ellos no tienen la costumbre de usar servilleta. Entonces cuando llegamos no sabíamos cómo limpiarnos. Pero a veces en algunos restaurantes, sobre todo en los restaurantes de comida rápida, en un restaurante muy típico que es de sushi, pues entre las mesas, en un estante alto, te ponen como un dispensador de servilletas de estas que te compras cuando estás malo. Pero es verdad que ellos no tienen como los Kleenex nuestros de buena calidad. Hola, y cuéntame, ¿has dormido en alguna cama de estas en el suelo? No, a mí me dieron la habitación de mi compañero con quien me estaba quedando, que se llama Tema, y me dieron su habitación.
Pero es verdad que pues él tuvo que dormir en un futón, un tatami, como queráis llamarlo, y dormía en el salón. Bueno, pero hay que adaptarse, ¿no? Cuando Sí. llega uno... Sí, porque la verdad es que allí las familias viven en un espacio muy reducidos, ¿vale? Y bueno, a nosotros nos acogieron muy bien porque es verdad que han hecho grandes sacrificios para que nuestros niños estuvieran en las casas y tuvieran la mejora de las comodidades, pero las casas dentro, que yo tuve también la ocasión de ver donde vivía la profesora, es de dimensiones muy reducidas, todo está muy pensado, muy práctico y no hay nada decorativo porque todo tiene una función. Todo muy limpio y tremendamente acogedor. Ellos te dan todo lo que tienen en la casa y te ofrecen absolutamente todo. Para nuestros oyentes, quien no lo sepa, Tokio es la ciudad más poblada del mundo. Tiene 36, repito, millones de habitantes, de manera que los problemas de vivienda pues son muy grandes. No obstante, son ellos los que han inventado este concepto que está llegando ahora en algunas partes turísticas de España, que son esos cubículos, la casa cápsula o... Efectivamente. Pero claro, es que Tokio es una realidad. Pero permítame que Sí. de esa sensación de macro ciudad no la tiene por la buena organización que tienen. Yo sí que, si tuviera que resumir como he visto yo, es la organización que tienen. Todo lo tienen ellos muy interiorizado y cómo se organizan en los movimientos, que no se molestan los unos a los otros y son tremendamente respetuosos. No encuentran nada tirado en el suelo, ningún papel, y no tienen papelera, y los servicios públicos están impecables. Una ciudad segura, por otra parte. Muy segura, no se ve a nadie pidiendo, nadie mendigando, ninguna situación de nadie en mal estado. Y es porque ellos, yo lo preguntaba mucho y por lo visto han conseguido que todo el mundo tenga una clase media. Es un estado que ha conseguido eso, una clase media en todos sus habitantes. Luego la vida nocturna además en la ciudad, estos barrios, Shibuya, Sakusa, tiene que ser una cosa alucinante, ¿no? Todo lleno de luces, de neón, de pantallas gigantescas. Sí, eso contrarresta un poco al silencio que percibimos en todos los sitios, en los restaurantes, en el mismo colegio, no se oye, no hay grandes ruidos, ni en los restaurantes no se oye tampoco, las personas hablan, pero hablan en un tono muy respetuoso. Y sin embargo, cuando llegas a estos sitios, pues sí que es verdad que todo escuchas música y escuchas bastante más ruido y muchas luces por todos lados y bueno, es impactante. Llamativo para un español, efectivamente. Bueno, ¿y qué es lo que hay preparado para cuando ellos vengan? Bueno, pues cuando ellos vengan también tenemos aquí un montón de actividades para ofrecerles, muy diversas. Vamos a ir también a Coria, por supuesto, a encontrarnos allí con el ayuntamiento. Tenemos previsto que nos reciba el alcalde de Sevilla, tal y como lo hizo en la expedición de Keicho, y también este año hemos conseguido que el arzobispo pues nos reciba también. Y bueno, aparte de muchísimas actividades aquí y talleres. Permíteme un pequeño inciso, y es que mencionas Coria, pero claro, para nuestros oyentes, es que hemos hablado de cuando la embajada Keicho llega a Roma, pero luego pasan de nuevo por España y muy pocos vuelven a Japón, porque muchos de ellos se van a quedar aquí. De hecho, sus descendientes tienen el apellido Japón, y Coria del Río creo que recuerda, aparte de que tiene un monumento a Hasekura Tsunenaga allí, pues mucho ese apellido Japón, que llevaba, por ejemplo, un árbitro español muy conocido, pues está muy presente por esos pueblos, porque muchos de ellos se cristianizaron y se quedaron, ¿no? Efectivamente. Y entonces, bueno, tiene una población importante con estos antecesores. Estoy seguro de que igual que ha sido un viaje impactante para nuestra expedición a Japón en este caso, ¿no? Pues ahora cuando vengan va a ser igualmente impactante. También en el Archivo Municipal de Sevilla está la carta de Data Masamune. Efectivamente, que tenemos aquí una copia en el centro, porque bueno, es un intercambio que ya llevamos desde el año pasado y entonces, bueno, ellos han querido contribuir el Archivo Municipal con obsequiarnos con esta copia del original. Un privilegio. Sí, efectivamente. Sí. Pues muy bien, pues muchas gracias por haber venido hoy aquí y darnos testimonio de vuestra expedición, de vuestra auténtica aventura. Y espero que mucha suerte y espero que todo salga bien ahora cuando toque devolver la expedición, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias a ti y enhorabuena por el programa. Muchas gracias.
Pues esto es todo por hoy, mis queridos oyentes de Cervatillo. Espero que el programa haya sido de vuestro interés y que hayáis aprendido nuevas cosas. Si ese ha sido el caso, no olvidéis suscribiros y darle un like. Y si queréis dejar cualquier comentario o hacer una petición, podéis hacerlo siempre que queráis, escribiendo al correo de elcervatillo de Medina Zahara, todo seguido, @gmail.com. Nos vemos pronto en un nuevo episodio y entre tanto recuerden, sapere aude.